Hola, vamos a continuar con las grabaciones, más bien con la grabación anterior. No vamos a hacer resumen porque esto es la continuación del anterior, ¿no? Hablábamos de la sintonización y la información. ¿Qué es la sintonización? Es el tipo de información con la que sintonizan las personas, es decir, que parecen personas, humanas, híbridas o no humanas, de acuerdo a su origen y nivel. Como resumen, diremos que el planeta fue invadido, su humanidad destruida, reducida, modificada y subyugada. Los invasores tuvieron a su disposición clones biorobots. También importaron y crearon nuevas almas para encarnar en los cuerpos humanos. Dracoreptiles, reptiles, oriones alfa y sus propios capataces reptiles para controlar al humano. Recordar que, encarnaron en cuerpos humanos, lógicamente para poder encarnar en nuestros cuerpos humanos, estos cuerpos humanos tuvieron que recibir una modificación que ya hemos visto previamente, ¿no? A lo anterior hay que sumar las mezclas de las antiguas procedencias previas que sobrevivieron en diversos puntos del planeta. Es decir, recordar que todo esto hay que mezclarlo con el concepto de mundo multidimensional. Entonces, seres que aparecieron, se materializaron, se fueron, se quedaron, se perdieron, etc. El resultado de todo lo anterior es lo que conocemos como civilización occidental, controlada por los dracoreptiles realeza, los cuales escribieron la historia y mantuvieron a una pequeña proporción de humanos como si de animales de granja se trataran. La granja humana. Uno de sus principales objetivos fue borrar la historia humana, Tartaria. Entonces, volviendo a la sintonización, a las pocas almas puras, avanzadas, habitantes reales de este planeta, no les sintonizan o les interesan las historias que por el contrario fascinan a otros por su origen. Clones, biorobots y reptiles es lo que se considera la masa. Les interesa todo lo que es espectáculo de masa y actividades de baja vibración, es decir, lo que hace tiempo se llama vanguardia o moda, procedente sobre todo de clones, los famosos actores perfectos, y sirven de locomotora para arrastrar a seres humanos naturales o incluso a humanos puros a trampas y actividades que les aleja de su desarrollo. No tienen un origen como tal, ya que son artificiales y controlados por la conciencia colectiva correspondiente. Aquí no hay parte humana. Su característica principal es que nunca quieren salir de las ciudades, urbanizaciones, por quedarse sin alimento energético, porque se alimentan de los demás. O sea, hay que leer clones, biorobots y reptiles para entender cómo se alimentan estos seres, ¿no? Por quedarse sin alimento energético, entorno o comodidad o sistema. Fomentan todo lo antinatural, como operaciones artificiales, o sea, estética, consumo, moda y todas las degeneraciones que estamos viendo en estos días, ¿no? Orión, una persona humana o no, es decir, con una parte de Orión, con una parte natural, porque los Oriones son naturales, es decir, los Oriones son una creación que simplemente pues se perdieron por el tema tecnológico y bélico, ¿no? Con una parte natural procedente de Orión, de la línea que conocemos como los Anunnakis, que ya los Anunnakis son un resultado de una combinación humano-reptil desde su origen, estarán fascinados con la historia de Enki y Enlil. En la versión promocionada, es decir, promocionada, hay que entenderlo. ¿Quién la promocionó? Pues hay que buscarlo. Por los Oriones y reptiles, que manejan la conciencia colectiva de este grupo, es decir, en la versión que les interesa a este grupo, en la cual fueron los Anunnakis quienes crearon al humano, lo que ya hemos visto que no es verdad, ¿no? Pero hubo una época donde esto era una fascinación, ¿no? ¿Por qué les fascinaba tanto? Pues porque la mayoría de esta gente que tenían una parte Orión o eran Oriones, ¿no? Los Oriones, recordar que son muy inteligentes, muy, muy inteligentes. ¿Por qué? Pues llevan digamos, proceden de una civilización que se ha desarrollado en base a la inteligencia. Aquellos con origen
de los mundos Dracorión, es decir, recordar que ya hemos visto que hubo una guerra y los dracos pues controlaron muchas constelaciones y también muchas de esta energía, de estas almas que están encarnadas ahora mismo en cuerpos humanos, proceden de esa área, ¿no? Entonces, aquellos con origen de los mundos Dracorión estarán hipnotizados con las guerras de las galaxias o con películas similares a Blade Runner. Luchas por el poder, reyes, reinas, guerreros y vasallos, realeza, dragones y razas de dioses todopoderosos. Amantes de la tecnología, futuro tecnológico decadente, ¿qué es el futuro tecnológico decadente? Pues ver esta película. Música electrónica, tatuajes, videojuegos, entretenimiento diverso, misticismo de bajo nivel, adivinación, chamanismo, astrología, brujería y prácticas especiales, que son en realidad magia negra aplicada. Todo ello importado de los mundos de Orión, todo excepto la astrología. La astrología procede, digamos, en este planeta, lógicamente, procede de los atlantes. Y esto es un link al artículo especial realmente son 2 artículos que te explica qué es la astrología. Entonces mucha gente se va a enfadar porque a mucha gente le gusta este tipo de historias, ¿no? Pero ya hemos dicho que, bueno, que esto es muy típico de Draco Orión y por eso pues les encanta esto. Es decir, no, aquí no hay discusiones, ¿no? Por supuesto que hay matices, es decir, vamos a aclarar que hay matices dentro de los relatos. Cuando un humano o híbrido humano analiza las diferentes historias, se identificará con la parte humana. Es lo normal que se identifique con la parte humana, es decir, esto es lo normal. Los demás querrán ser los reyes, los seres que subyugan a los demás por su poder, etc. Otros híbridos con doble alma más técnicos se identifican con relatos de ciencia ficción, innovaciones técnicas, exploración espacial, mundos artificiales, concepciones de mundos alternativos, etc. Generalmente son los seres de Alfa Centauro, Cisnes, Canis, digamos, seres que vienen de esas constelaciones y que están ahora encarnados como seres humanos. También hay que entender que hay, digamos, una proporción de seres que están como espectadores, es decir, vienen a observar qué está pasando en este mundo para luego al regresar a sus planetas informar o escribir o reportar, digamos, lo que ellos experimentaron, lógicamente desde su punto de vista. Eso es muy importante entender porque hay muchos puntos de vista, dependiendo del nivel del alma, digamos, que encarna, ¿no? Por lo tanto, les encanta indagar sobre civilizaciones con colonias intervenidas y controladas en la Tierra, como fueron los sumerios, egipcios, mayas, incas, etc. Todo esto, lógicamente, se nos ha restregado en la cara como si fuera lo máximo de acuerdo a una visión específica que se ha escrito, es decir, que han escrito quiénes, ¿no? Pues ya hemos dicho que los dracorreptiles, es decir, lo que se considera civilización occidental, escribieron una historia, ¿no? Y esa historia, lógicamente, está liderada por la realeza, ¿no? Entonces los libros antiguos vemos que hay reyes, príncipes y toda esa estructura. Entonces esa estructura hay que entender que lamentablemente tenemos poca documentación real o a la que podamos acceder donde no existan ese tipo de estructura. Lo que significa, lógicamente, que ese tipo de estructura pues está ya controlada, ¿no? Ya fue controlada y ya, digamos, todo lo que nos ha llegado, lógicamente, es una información que ya tuvo su control, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto. Hemos dicho que bueno, que siempre nos dan estas líneas. En estas líneas pues hay que saber leer, digamos, entre líneas para saber que realmente estas civilizaciones pues estaban intervenidas, estaban controladas, ¿no? Aunque tuvieron sus épocas, digamos, buenas, ¿no? Cuando los humanos, digamos, estaban al cargo o civilizaciones avanzadas estuvieron a cargo de épocas de estas civilizaciones, pero luego posteriormente digamos que esto pues se desvirtuó.
Aquellos híbridos con una parte más humana les interesan las historias más refinadas, que invitan a la reflexión, como los relatos, aforismos o enseñanzas procedentes de los relatos antiguos. Como hemos dicho, no todo nos llegó puro, no todo nos llegó limpio, ¿no? Entonces, libros de estudios o filosóficos, ¿no? Arte, música clásica, literatura, investigación de civilizaciones intraterrenas o de intraterrenos, o lo que conocemos ahora como Tartaria, ¿no? Entonces la gente sintoniza. ¿Por qué la gente sintoniza con Tartaria, no? ¿Por qué? Pues porque es la parte más cercana y más humana, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces por eso esa sintonización, de ahí la importancia de Tartaria, a pesar de toda la mezcolanza que se hace ahora, ¿no? O de todas las cosas que ahora quieren hacer creer que Tartaria es similar. Uno de los problemas del tema de Tartaria es que lo quieren hacer similar a esto, a los mundos de Orión. Ese es el problema ¿no? de un mundo tecnológico, gris, todo. Es decir, esta es una muy buena película como una referencia a lo que es un Mundos de Orión. Lógicamente esta también, pero ahora mismo, digamos, mi memoria la vi hace mucho tiempo. Realmente no me sintonizaba esta película, a pesar de que hay mucha gente, digamos, fanática de esta película, pero ya sabemos por qué, ¿no? Pues porque tienen una parte Orión, no son Oriones, es decir, y lógicamente estarán fascinados por estas historias, ¿no? Yo realmente esta sí la vi hace poco, digamos, en modo análisis, y es tanto la versión antigua como la nueva, y las dos, digamos, ejemplifican muy bien lo que serían los mundos de Orión, ¿no? Sigamos. Humanos, vamos a leer qué dicen los textos. Dice: hoy deseo continuar esta conversación sobre la interacción de los habitantes de la Tierra en términos de sus orígenes. De hecho, cada uno de ustedes lleva dentro un pedazo de esta o aquella civilización, o más a menudo varias civilizaciones, a la vez, porque así es como se creó el ADN humano, por ingeniería genética. Es decir, ¿cómo se creó el ADN humano? Por ingeniería genética. La mezcla de ADN de varias civilizaciones alienígenas o extraterrestres, ¿no? Esto se hizo con buenas intenciones. El deseo de crear seres divinos perfectos, a ver, vamos a subrayar, seres divinos perfectos, y poblar con ellos el planeta más bello del universo. Así fue en los albores de la humanidad, cuando la gente vivía en el paraíso, en amor y armonía unos con otros. En aquellos tiempos la Tierra estaba en la quinta dimensión. Volvemos al tema de las dimensiones, ¿no? Que es muy importante para poder entender la historia, así como sus habitantes, cuya conciencia estaba determinada por genes de civilizaciones tan desarrolladas como Pleiades, Sirio, Andrómeda, Arcturus, los autorizados. El texto, que recomendamos lógicamente que se lea entero porque hay más información, lógicamente. Yo aquí solamente intento dar una síntesis, ¿no? Lo más importante. Seguimos leyendo. Para terminar de hablar de las características genéticas de algunas naciones, me gustaría llamar su atención sobre el efecto que tiene la presencia de una segunda alma en el Génesis de Dios. Hasta hace poco tiempo se ha ocultado al hombre el conocimiento de la presencia de una segunda alma en algunas personas. Eso es importante, ¿no? Probablemente muchos de ustedes han notado que las fuentes alternativas de información se referían principalmente a la influencia de seres como los reptiloides o los oriones sobre las personas del exterior. Pero el hecho de que sus almas aprendieran a encarnarse en cuerpos humanos fue el punto de inflexión a partir del cual comenzó a existir una especie totalmente nueva de seres humanos. ¿Por qué sus científicos y médicos no se dieron cuenta de esto? Solo porque para entonces los dracoreptilianos habían conseguido alterar completamente el ADN de los humanos, es decir, vamos a marcar esto, recortándolo, es decir, alterándolo al máximo, dándole así apariencia de su propio ADN primitivo. De ahí viene el tema de que estos nos inyectaron, digamos, sus características, ¿no? Una criatura humanoide cuyo objetivo es luchar por la supervivencia. Reptiles. Así, el origen divino del hombre y su gen divino de pleno derecho quedaron relegados al nivel
de un ser vivo evolucionado. Teoría de Darwin. Se trataba de una burda intromisión en lo más sagrado, el código genético humano. Pero para establecer su influencia en la Tierra, los dracoreptilianos y los oriones fueron a por todas, utilizando la tecnología de ingeniería genética a su disposición. Así, las 24 hebras del ADN que antes poseían los humanos, porque luego hay gente que dice, no, son 12, tal, y entran en una discusión, se acortaron, es decir, lo cortaron a 2, es decir, de 24 dejaron 2, lo cual era suficiente, según creían los conquistadores de la Tierra, es decir, conquistaron la Tierra, para que los humanos realizaran las funciones que necesitaban. Como resultado de esta transformación genética fueron capaces de tomar posesión física de cuerpos humanos. Antes de esto, la brecha en las vibraciones de estos seres y el hombre Dios era tan grande que ningún alma ajena era capaz de encarnarse en un cuerpo humano. Es decir, porque los cuerpos humanos también tienen, digamos, si separamos el alma y el cuerpo, pues también tienen su nivel de vibración. Y por lo tanto, pues no eran capaces de controlar la complejidad del cuerpo humano, ¿no? Llamémoslo así. Pero a pesar de todas las manipulaciones genéticas, todavía no pudieron destruir totalmente el gen de Dios. Simplemente cayó en un sueño letárgico. Digamos, es nuestra esperanza, ¿no? Hasta tiempos mejores, que están llegando a su planeta ahora en forma de nuevas energías de alta vibración. Y estas energías, como el príncipe del cuento de la princesa durmiente, al entrar en contacto con el ADN encogido del hombre, comienzan a despertarlo, devolviéndole su vida y su estructura divina. En cuanto a los poseedores de dos almas, un alma humana y una perteneciente a seres de baja vibración, con el cambio del ADN humano, su transformación en sentido contrario, el alma ajena será automáticamente rechazada. Ya no podrá coexistir con el alma de alta vibración debido no solo a la falta de energía, sino también al desajuste genético entre ellos. Aquí también es importante decir que el entorno importa, ¿no? Entonces, si un alma, digamos, avanzada humana tiene un compañero, digamos, que no es humano, pues lo mejor que puede hacer esta alma es ir a la naturaleza. ¿Por qué? Porque la deja, digamos, escasa de vibraciones con las que se alimenta generalmente en las ciudades o en el entorno que ellos siempre propician, ¿no? Sigo leyendo. Por supuesto, no sucederá de la noche a la mañana. Las almas de baja vibración se aferrarán a la vida hasta el último momento, tratando de bajar de cualquier manera las vibraciones de las almas divinas vecinas, provocando en el hombre energías negativas de miedo, agresión, juicio, odio y dudas. Esto es especialmente evidente ahora, cuando el mundo se ha dividido artificialmente en dos partes, enfrentando a personas de diferentes nacionalidades, es decir, las guerras. Y por supuesto, no es casualidad que la principal batalla entre el bien y el mal tenga lugar en el territorio habitado por los pueblos eslavos. Aquí se refiere a la guerra de Ucrania, principales custodios del gen de Dios de la tierra. Es decir, no significa que los ucranianos sean los custodios del gen de Dios de la tierra, significa que los eslavos, es decir, ¿no? Aquí hay que hacer una aclaración porque aquí la gente luego piensa que estamos, digamos, que somos agentes de los soviéticos, ¿no? Y no, simplemente es que esos territorios, por lo que ya hemos hablado, quedaron, digamos, como magnetizados, ¿no? Y ya hemos leído que las almas humanas, no sabemos por qué, preferían seguir encarnando en esos territorios. Y por eso el famoso gen de Dios se mantuvo en estos pueblos. Vamos a marcarlos, ¿no? Se mantuvo en estos pueblos y ellos tienen la genética, pero no significa que esos cuerpos con una buena genética estén habitados por almas humanas, ¿no? No todos. Y hemos visto que la proporción realmente de humanos es bastante escasa, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que de cara al futuro, la genética de este tipo de personas es importante, ¿no? Entonces, por eso dice que no es casualidad que la principal batalla entre el bien y el mal tenga lugar en esos territorios. ¿Por qué? Porque los dracoreptilianos quieren acabar con todo lo que tenga genética
con posibilidad de despertar, ¿no? Es por ello. Sigo leyendo. Y ahora es el momento de acelerar el proceso de liberación de la segunda alma para aquellas personas que se sienten a sí misma para aquellas personas que sienten en sí misma contradicciones internas, irreconciliables, agudos cambios de humor e interminables dudas sobre lo que está pasando. Es muy posible que la segunda alma, que no está interesada en su avance hacia la luz y que no es capaz de completar la transición hacia la nueva dimensión junto con su planeta, sea la culpable de esto. Lo que quiere decir es que, que muchas de las trabas que tiene un alma humana es porque tiene una segunda alma. Y es lo que hablábamos, recordar que es lo que hablábamos en las charlas sobre el angelito bueno y el angelito malo, ¿no? Haciendo una simplificación. Por lo tanto, les pido, mis queridos, que no descuiden las numerosas prácticas disponibles para liberar todas las energías ajenas, que no solo contribuirán a la purificación de su espacio energético, sino que también acelerarán el proceso de activación de su ADN divino. Aquí está. Seguimos leyendo. Esto ya no son textos. Dice, los humanos puros actualmente, 2026, están centrados en el trabajo en sí mismos, que les permitirá profundizar y avanzar a 5D. La guía, información y caminos aparecen solos, ya que no se pueden obtener por medios tridimensionales como congresos, cursos, comprar, robar o frotar en la espalda. No, esta es una broma mía. Dependiendo de su origen, los caminos varían, asistidos por pleiadianos, sirianos, acturianos, andromedanos, guías sutiles, maestros espirituales, etc. Esto es muy importante, digamos, vamos a ponerlo aquí. Y lógicamente va a causar fricción en gente que vive de esto, ¿no? Pero hay unos artículos que explican realmente que la información, digamos, que uno recibe y que es de origen divino, no se puede vender. Y si quieres hacer algo por los demás, tiene que ser de forma gratuita, altruista, digamos. Lógicamente hay otras actividades, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el yoga o actividades para ejercitar el cuerpo y fortalecer el cuerpo, que la gente puede perfectamente cobrar por sus servicios, ¿no? Pero todo lo que conlleve, digamos, tocar la conciencia humana es algo delicado y no puede estar involucrado el dinero, ¿no? Como he dicho, hay muchos artículos y bueno, para los interesados, pues pueden preguntar sobre ellos, ¿no? Esta sintonía es automática e inconsciente, es decir, aquí no se puede hacer trampa, digamos. Lo intenté explicar en las charlas de que aquí no hay forma de hacer trampa, es decir, si tienes un nivel es porque lo tiene. ¿Por qué? Porque lo has trabajado, ¿no? Dice, porque está en la memoria profunda y es fruto de un trabajo de miles de vidas, unida a su origen y misión. Aquí también hay que entender que, bueno, aquí hay gente que necesita miles de vidas para avanzar y hay gentes que avanzan rápidamente en 10 vidas, 12 vidas, y hay gente que necesita miles de vidas, ¿no? Almas, digamos, que necesitan miles de vidas. Otros humanos, digamos almas humanas, que se estancaron en su evolución gracias a las malas influencias, es decir, por seguir, lógicamente, a otros seres que no son humanos, o también porque son almas muy jóvenes, es decir, este mundo se aprovecha para la evolución de las almas, ¿no? Entonces vienen almas jóvenes, como ya hemos visto en la estructura inicial que tenía Tartaria, ¿no? Estas personas o estas almas tendrán que abandonar este planeta y serán enviados a otros mundos de acuerdo a sus vibraciones y niveles para continuar con su evolución en planetas que aún están en 3D o en 4D, dependiendo de si van a seguir evolucionando en mundos físicos o en mundos no tan físicos, ¿no? Como hemos dicho, eso es bastante complejo de explicar, ¿no? Todos los demás seres naturales, es decir, seres naturales se refieren a que fueron creados para evolucionar y que tienen chispa divina, serán devueltos a sus planetas o sistemas de origen similar de acuerdo a su nivel. Por lo tanto, hay destinos diferentes de acuerdo al origen y al nivel obtenido al final del curso escolar, que es donde estamos ahora. Fin del mundo conocido para la mayoría
y el renacer de la humanidad para los humanos puros. Y podemos aquí agregar que, bueno, que sería la vuelta de lo que fue Tartaria, ¿no? Que, como ya hemos visto, no se llamaba Tartaria, ¿no? O sea, ya tenía otro nombre, pero bueno, seguimos utilizando ese nombre porque es más fácil, ¿no? Vamos a ver un poco las referencias que hemos utilizado. Lógicamente en verde están las referencias que van a, lógicamente, como por ejemplo el libro de Historia Universal que he utilizado, pues lógicamente cualquier historiador dirá que ese libro está mal, ¿no? Y que es imposible, que no puede ser. Aún así ya este libro ya hemos visto que nos estaba hablando pues de determinadas cosas de la historia que son comunes o que todavía, digamos, encajan en lo conocido por nosotros. Y nos hablaba de reyes, sobre todo también nos contaba la historia de Alejandro Magno. Nos habla también de otras historias que lógicamente son ficción en nuestra historia, pero es un libro, digamos, que está ahí, es innegable, además que es un libro que está vinculado, digamos, a una biblioteca, a una institución, es decir, que lógicamente se complica, digamos, demostrar cualquier cosa para los amantes de los datos puros, digamos, de los links claros, porque lógicamente esa institución o ese edificio donde se usó ese libro existe actualmente, pero tiene otra historia, que es la que podemos leer en la historia, digamos, que se escribió para esa área, ¿no? Pero ahí está ese libro. Entonces, lógicamente esto va a ser discutible, pero lo pongo en verde porque, bueno, el libro está ahí, ¿no? Luego también hemos utilizado algunos elementos de lo que es la mitología clásica, que también, bueno, digamos que estaría autorizada, lógicamente desde un punto de vista. Esta enciclopedia para niños, digamos, que hemos visto, que es la que realmente, esta también es innegable, digamos, y también se pueden buscar algunos, también está ligada, digamos, a que tiene un archivo, digamos, tiene una... Lo que pasa es que lógicamente tiene algunos links, algunos enlaces que no se pueden seguir porque todo eso fue borrado, ¿no? Fue eliminado. Entonces, por eso también dirán que esto está mal, ¿no? Que no puede ser. Y como hemos visto, la propia enciclopedia para niños tiene unos mapas muy interesantes y unas descripciones de áreas que, por ejemplo, pues a nosotros se nos han explicado de otra forma, ¿no? De otra manera. Mapas de referencia, lógicamente, hemos usado sobre todo el mapa que para mí significa, digamos, lo esplendoroso que teníamos previamente. Para entenderlo, ese mapa es como si fueran ahora como si fuera un mapa turístico, ¿no? de la época actual, donde nos dirían, mira, en aquella zona está tal construcción que es monumental, digamos, como si fuera una referencia, ¿no? Y pues ese es el mapa que hemos utilizado para poder, digamos, enmarcar y dar una referencia de dónde estaba Tartaria, ¿no? Como información, lógicamente, que van a decir que todo es mentira, pues todo lo que está dentro de la web, los artículos que son recibidos diariamente. Hemos utilizado los Vedas eslavos, que si tú lo buscas en Wikipedia, pues te van a decir que son controvertidos, ¿no? En estos Vedas eslavos ya hemos mencionado que este libro, digamos, fue adaptado, es decir, fue adaptado a idioma moderno y por eso más o menos podemos entenderlo, ¿no? Pero, por ejemplo, los otros Vedas que se han encontrado han sido interpretados por determinadas personas también con ciertas tendencias y te van a decir que son falsos, ¿no? Todo esto estaría, digamos, estaría metido en lo que sería mitología eslava, ¿no? Entonces, todo lo que son estos Vedas, hemos dicho que también tienen partes donde los propios autores nos explican que no han podido, digamos, no han podido plasmar o traducir todo el contenido de esta pequeña parte, es decir, esto es una pequeña parte de los Vedas, porque ellos mismos dicen que la humanidad no está preparada para saber la verdad. Muy interesante, ¿no?
Hemos hecho utilizamos recopilaciones también de los Vedas clásicos, que bueno, esto está autorizado, aunque lógicamente ya hemos visto que bueno, es más, en muchos casos, pues bueno, se utiliza, digamos, como una referencia muy similar a lo que sería la mitología, ¿no? Relatos diversos, hay los links de los diversos relatos, sobre todo para lo que es cómo se originó Tartaria y cómo fueron estas invasiones, ¿no? Estas invasiones y destrucción, digamos, de lo que era un mundo humano que utilizaba, digamos, sus recursos y la tecnología de una forma equilibrada, en concordancia a lo que ellos eran y a la naturaleza, ¿no? Hemos utilizado esos, ahí están los links. También hemos utilizado mucha información de Alex Collier. ¿Por qué hemos utilizado información de este señor? Bueno, pues, digamos, a través de otros enlaces tenemos referencias de que la información transmitida por este señor en determinada época era coherente y era real, ¿no? También hemos utilizado información de Creón, aunque esto hay que tomarlo con pinzas porque esto es un ser que se presenta como del mundo magnético, ¿no? No dice muy bien de dónde se presenta, pero realmente es un ser del astral. Es un ser del astral. Hay unos artículos muy interesantes dos artículos sobre este ser concretamente para que la gente entienda quién es. Pero digamos que tiene dos partes, digamos, se puede analizar. Lógicamente hay muchos datos que aquí no pongo porque sería muy aburrido para la gente, ¿no? Pero digamos que tiene dos partes, ¿no? A partir de una fecha más o menos determinada, pues este ser, digamos, se va y otros seres del astral ocupan su lugar, ¿no? Y eso es y nosotros hemos utilizado lógicamente información adaptada, la he adaptado a lo que he considerado creíble, ¿no? Y luego, lógicamente, cosas desconocidas, ¿no? Archivos generales que he ido encontrando, información suelta, que he ido interrelacionando con otra información y que sería muy complicada de dar todos los links, todos los enlaces, porque hay cosas que ni siquiera he encontrado otra vez. Por ejemplo, dije que iba a proporcionar la grabación de cuando se había grabado la salida de los negativos, cuando habían llegado a un acuerdo y habían marchado, ¿no? Y realmente tenía el link, pero el link que yo tengo guardado esa grabación ya no está disponible, ¿no? Entonces por eso no lo he puesto. Lógicamente este archivo se ha simplificado, es decir, se ha simplificado, he dejado esta imagen, he quitado todas las demás imágenes. ¿Para qué? Para que se pueda, digamos, sea un archivo que pese poco, ¿no? Porque si no las imágenes lo hacen demasiado pesado y difícil sobre todo de colocar en algunas plataformas donde lo quiero colocar. Y digamos, los links están ahí, es decir, hay links que, bueno, que se revisarán, se irán, digamos, actualizando y estarán ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí sobre Tartaria, aquí está el link, ¿no? Los mapas también lo he dejado, pero habrá una sección de mapas donde se podrán consultar, ¿no? También de artículos, pues están aquí los links, aquí hay grabaciones, están todos los links. He dejado, digamos, las imágenes que no pesaban tanto, las demás las he ido quitando, ¿no? Entonces el archivo, digamos, ha ido experimentando modificaciones. También hay cosas que he añadido que no están en las grabaciones. Lógicamente he intentado corregir todos los errores gramaticales, ortográficos y de formato que se pueda, pero como he dicho, pues esto no creo que vaya a ser expuesto en ningún sitio importante. Por lo tanto, pues el archivo es un archivo normal, ¿no? Otro link que también tenemos aquí, es decir, el archivo lógicamente, se ha ido desarrollando, y la realidad es que el archivo se ha ido desarrollando de acuerdo a las exposiciones que hemos ido dando, y hay muchas cosas que se quedaron pendientes, pero realmente ya no dispongo de mucho tiempo para seguir estas grabaciones porque tengo que hacer cosas.
Entonces, bueno, muchas imágenes, como he dicho, las imágenes que no estén aquí estarán en una sección especial. Vamos a dejar, no sé si todavía sí aquí al final de este archivo o en la propia, yo creo que al final de este archivo dejaremos un link para aquellos interesados en mayor información podrán, digamos, agruparse a un grupo, digamos, que es como un grupo de estudio, ¿no? Entonces ahí podrán hacer las preguntas, eh, que deseen. Lógicamente no hay respuesta para todas las cosas que, este, que hemos que hemos visto, digamos, en algunas cosas, pues se nos dan algunas referencias. Hay mucha información aquí, hay mucha información aquí, hay mucha información incluso de aquellas cosas que están sucediendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, para qué se usan actualmente los clones, cómo se crea un clon, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, este, que lógicamente pues no estamos hablando de ello porque esto era una grabación específica para el tema de Tartaria, ¿no? Pero ya, digamos, un poco aprovechando todo esto, pues no podemos dejar de interrelacionar muchos datos para poder llegar a entender cuál era la importancia de Tartaria y, digamos, también cómo ha sido, digamos, una referencia a través del cual mucha gente que buscaba, gente, digamos, alejada de lo que es el misticismo o el esoterismo o los extraterrestres o el avance espiritual, mucha gente alejada de esto, han entrado, digamos, otra vez en esta línea de preparación para el cambio que viene por Tartaria, ¿no? Y esa es la importancia, digamos, de Tartaria, ¿no? La importancia de Tartaria es esa, ¿no? Que mucha gente ha llegado aquí gracias a, a buscar, digamos, esas conexiones que había, sobre todo por estos restos, ¿no? de edificaciones que se encuentran realmente en todo el mundo y que siempre han causado fascinación al ser humano, ¿no? Y el humano, pues lógicamente, se ha sentido atraído hacia lo bello, hacia las artes, hacia la música, hacia la danza, hacia la escultura, sobre todo porque identificaba, ¿no? Volvemos, sintonizaba con esos componentes humanos. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Lógicamente, espero que esto haya gustado. Si no te ha gustado, pues simplemente no vuelvas por aquí. Tampoco te vamos a extrañar, ¿no? Y si te ha gustado, pues bueno, te agradeceríamos que digamos, si tienes información que compartir en referencia, detalles, lugares, sentimientos, cosas, pues lo compartieran con las personas que están interesadas en seguir indagando en estos temas y sobre todo también que es complicado, ¿no? Aclarar determinados puntos, pero como ya hemos visto, digamos, si hay una evidencia, digamos, una evidencia de dónde estaba Tartaria, ¿no? Y quitara la idea de la gente. Es decir, hay que entender también que mucha gente se quiere identificar con lo bello, ¿no? Y quiere creer que su país, que su área, que su zona también pertenece a esto, ¿no? Pero ya hemos visto que no es así, ¿no? Tenemos una evidencia clara e innegable de que Tartaria o la Gran Tartaria estaba aquí. Pero lógicamente para creerlo, pues lógicamente hay que creer partes del texto o hay que creer a los Vedas eslavos, ¿no? Y la perspectiva occidental desafortunadamente es complicada y ellos piensan que están, y yo también pertenezco, es decir, la gente piensa que yo hago estoy fomentando, digamos, la atención hacia el enemigo, ¿no? Pero no es así, es decir, desafortunadamente una de las cosas más complicadas para los occidentales es entender que ellos son el enemigo de la humanidad, es decir, la propia civilización occidental, como la conocemos, como la entendemos actualmente, pues es la que se impuso sobre el humano, ¿no? Entonces eso es muy complicado de entender, ¿no? Y a la gente también le resulta muy complicado de entender que nacieron en territorio enemigo, ¿no? Y que realmente las zonas humanas pues son nulas y que hay humanos dispersos, realmente humanos, es decir, hay almas humanas habitando cuerpos humanos en
todas partes del mundo, eso es innegable, ¿no? Y de ahí viene esa sintonización al humano. Pero es muy complicado explicar todo esto en referencia a qué era Tartaria, cómo estaba compuesta, cuál es la importancia, digamos, para la humanidad actualmente. Va a haber nuevos descubrimientos, ya están, digamos, parte de lo que se nos explica también en los textos, es de que, bueno, que ahora viene viene una tanda de información, pero sobre todo de quiénes son los malos, ¿no? Y entonces esto va a causar pues mucha controversia, sobre todo a la gente que ha vivido pensando y creyendo de que la configuración actual es lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, creo que nada más, vamos a terminar ya y cualquier información que se tenga, compartirla, y también hay que intentar hacer ver a los demás que Tartaria pues estaba en un lugar, ¿no? Y el resto, pues lógicamente es la influencia de los guías que enseñaron, digamos, al ser humano a cómo se debería de asentar en este planeta, ¿no? Y esos guías, pues, lógicamente tenían un conocimiento y tenían otra forma de ver que transmitieron. Entonces estos seres humanos que se fueron, digamos, expandiendo y luego fueron emigrando a lo que es Europa y construyeron Europa, es decir, eh, eh, pues intentaron inculcar, ¿no? Lógicamente a través de las guerras, las transformaciones, eh, todas las barbaridades que hemos visto, pues lógicamente todo eso se perdió y los malos, digamos, tomaron posesión de lo bello, de los territorios, de las personas, de los cuerpos humanos, y es lo que nos ha llegado ahora, ¿no? Pero esperemos que dentro de poco pues haya mayores descubrimientos, aparezcan nuevos libros y podamos ir uniendo estas piezas, ¿no? Que realmente yo considero que en 5D ya podremos ver un poco todo el conjunto realmente de lo que fue la historia humana, porque actualmente realmente lo que se nos apremia en los textos es realmente a prepararnos para el cambio, ¿no? Aquellos que, digamos, que califican para ello. Y probablemente pues la historia es tan trágica que, como hemos visto, que no nos la den precisamente por ello, porque realmente, como dicen los transcriptores o escritores o traductores de los Vedas eslavos, pues la humanidad no está preparada todavía para saber ciertas cosas, ¿no? Muchas gracias.